En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos unimos hoy a celebrar esta Eucaristía, en primer lugar para dar gracias por los frutos de la Asamblea Eclesial de nuestra Arquidiócesis. Así nos unimos también a la acción de gracias de la familia Medina Llama a la Santísima Trinidad, de la familia González Cruz y por el cumpleaños de Mario Alberto Cajún y Alexander Cajún. Oramos por la salud de Luis Canto y Margarita Lara, de la familia Montesosa, de Cintia Chablé y familia, y por todos los sacerdotes enfermos. Oramos por el eterno descanso de José Luis Castillo Pereira, Severo Alcocer Espadas, Efraín Alcocer Arceo, Wilbert Pacheco, Raúl Aguiar Gómez, Miguel Ángel Díaz, Raúl Caballero Bojorques, Maura y Margarita Azueta, Antonio Montes Delgado, Aurora Sosa Castañeda. Y pedimos de manera especial por los 33 jóvenes que hoy van a ser confirmados. Porque termina la Asamblea Eclesial Diocesana, por eso nuestro vicario de pastoral, el Padre Federico, no nos está acompañando. Además nos acompañan dos sacerdotes de Monterrey. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres el ungido por el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que desde el seno del Padre enviaste el Espíritu sobre tus apóstoles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que con el Padre continúas enviando al Santo Espíritu sobre tu Iglesia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos invita a dejarnos probar por el fuego. Que nuestras palabras sean veraces y que nuestros frutos en este domingo agraden a Dios y beneficien a nuestros hermanos. Atentos, escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor. En medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno
Dios es nuestro último refugio y destino. A pesar de todos los peligros y voces que nos llaman, contemos con Dios para permanecer fieles hasta el final. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos ayuda a mantenernos siempre alertas. Nosotros, los discípulos del Señor, estamos llamados no solo a escuchar al Maestro, sino a poner en práctica su mensaje y sus enseñanzas. De pie, entonando el aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos.
No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Ilakesh katanesh maya, kinsikikesh yetel kimak olal. Beklae saik Dios botik tiyun sil. Yola yash asamblea eclesial diocesana. Tiolal tulakal bash kupaton, tubeta uyikon, utsil ishilon. Ukikitanil yumsile, kukansi ton biste kentan. Hermanos sacerdotes y diácono, jóvenes que van a ser confirmados, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Al concluir con esta misa, la primera asamblea eclesial diocesana, tenemos que darle gracias a nuestro Señor por ese tiempo en el que todos nos escuchamos, como era el lema de esta asamblea. La semana anterior, antes de iniciar la asamblea, ya había más de 4,000 encuestas contestadas y para el pasado jueves ya había más de 6,000. Además de los cientos de personas que estaban participando durante esta semana que terminó, unos presentes en la parroquia del Señor de la Misericordia y otros siguiendo en forma virtual, individualmente o por grupos parroquiales. Los exponentes dieron sus temas de una manera muy profesional y merecieron el reconocimiento de todos los seguidores. Los testimonios grabados en videos fueron igualmente muy luminosos y finalmente fueron de mucha riqueza los diálogos en los grupos. Muchas personas no llegaron a los grupos porque no estaban registrados en ellos y solamente siguieron la asamblea por Facebook o por YouTube. Verdaderamente fue la asamblea un tiempo de gracia en la que pudimos escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz de nuestros hermanos y pudimos alcanzar lo que nos habíamos propuesto: llegar a muchos hermanos. Ahora queda por delante aún un trabajo muy intenso de la Vicaría de Pastoral para leer todas las respuestas a las encuestas, todos los comentarios en el Facebook y todos los resúmenes de los grupos participantes. Demos gracias al Señor en esta Eucaristía por todos los frutos y metas alcanzadas. Y demos gracias por cada uno de los miles de participantes y por cada uno de los expositores, y al Padre Federico Noewan y a todo el gran equipo que con él colaboró. Queremos que toda la riqueza de esta asamblea se vea reflejada en nuestro plan de pastoral actualizado,
para salir, Dios mediante, de esta pandemia, renovados en nuestro entusiasmo y en el rumbo de nuestro camino pastoral. Así pues, escuchamos porque otros tantos hablaron. Hoy la palabra de Dios nos enseña la sabiduría en el modo de hablar. Es muy conocido el refrán que dice: el pez por su boca muere, lo cual nos enseña sobre la gran responsabilidad de lo que decimos y que nuestra boca es nuestro propio juez. Otro dicho dice: en boca cerrada no entran moscas, lo cual nos enseña la prudencia que debemos tener en el hablar. El apóstol Santiago en su carta nos dice que así como un pequeño timón conduce una enorme embarcación, del mismo modo nuestra pequeña lengua puede hacer mucho bien o mucho daño, pues por ella se conduce ordinariamente nuestra vida. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Eclesiástico, toca el tema de la prudencia en el hablar, al igual que lo hace el Santo Evangelio de hoy, según San Lucas. Dice el Eclesiástico: el fruto revela el cultivo del árbol, y así la palabra revela el corazón de la persona. Es cierto que hay personas que son muy hábiles para engañarnos, envolviéndonos en su mucho hablar, y otras lo son para hablar con doblez. Pero es necesario escuchar con atención para conocer a las personas. No hemos de juzgar antes de escuchar. Es maravilloso comprobar cómo la palabra puede conducirnos a los pensamientos y sentimientos de otra persona, y así, conversando, podemos entrar en comunión de espíritu con nuestro interlocutor. Es cierto que hay quien nos habla sin conectar sus palabras con la inteligencia y quien nos habla sin conectar su hablar con el corazón. Pero de todos modos, escuchando, podemos conocer la realidad de cada persona. En los siglos alrededor de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la filosofía griega había decaído al grado de que los llamados sofistas pensaban que la filosofía era el arte de convencer discursiando. Y esos hombres tenían el descaro de decir: dime de qué quieres que te convenza y lo haré, y luego te convenceré de todo lo contrario. Por eso la predicación cristiana cayó en un excelente terreno, pues la gente estaba ávida de autenticidad, de sinceridad y de verdad. Muchos quizás se sienten decepcionados de los discursos de los políticos, que parecen pensar que de veras el prometer no empobrece. Y en verdad comprobamos que quien mucho nos promete suele no cumplir. El político no tiene por esencia y definición el mentir. Y cuánto bien hace a un pueblo tener un gobernante que le hable con la verdad. Pero lo que pedimos y esperamos de los demás es lo mismo que debemos ofrecer también nosotros. Jesús nos dice hoy: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque la maldad está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. En esto se nos impone la enseñanza que Jesús nos da en otro pasaje, de ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes,
en una sana combinación. Somos sencillos como palomas si hablamos con sinceridad y prudencia, sin querer convencer a base de mentiras o de mucho hablar. Somos prudentes como serpientes cuando estamos conscientes de que quien nos habla podría pretender envolvernos con mentiras o verdades a medias en favor de sí mismo. Debemos estar atentos porque quien nos habla mal de otras personas, a esas otras personas les puede hablar mal de nosotros mismos. Por otra parte, ser maestro o guía de los demás es un servicio muy delicado que no deberíamos asumir o buscar si no nos es encomendado, pues implica mucha responsabilidad. En la carta del apóstol Santiago, que ya hemos citado, nos dice: no os hagáis maestros muchos de ustedes, de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Al respecto, Jesús nos dice en el Santo Evangelio de hoy: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro? Si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Jesús nos deja una gran enseñanza al decirnos que nadie debería pretender quitar la paja del ojo ajeno si antes no quita la viga que lleva en el suyo. Es para que cada vez que advirtamos un error en el prójimo, primero nos evaluemos a nosotros mismos. De todos modos, la corrección que hagamos a otro difícilmente será bien aceptada si antes no nos han solicitado nuestra opinión. Lo que mejor habla de nosotros más que las palabras es nuestra vida, nuestra forma de ser, o dicho con las palabras de Jesús, nuestros frutos, pues cada árbol se conoce por sus frutos. Ahora sí que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. El Papa Francisco nos ha pedido que este miércoles de ceniza ofrezcamos nuestro ayuno y oración por la paz en Ucrania. Hoy más que nunca tenemos un motivo sumamente válido para ofrecer nuestras prácticas cuaresmales, y todos los católicos y los hombres y mujeres de buena voluntad nos unimos en un mismo sentir por nuestros hermanos de Ucrania, y esta misa también la ofrecemos por la paz entre aquellos hermanos. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Invito a todos que se pongan de pie y digan junto conmigo: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Invoquemos, queridos hermanos,
a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que venga en ayuda de su pueblo y lo socorra en sus necesidades. Después de cada petición diremos: escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por la iglesia que formamos todos los aquí reunidos, para que nuestro ejemplo de vida cristiana sea motivo de alabanza a Dios. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por los gobernantes de las naciones, para que busquen la paz y el bienestar de los demás necesitados. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por los enfermos y por los ancianos de nuestra parroquia, para que experimenten la fuerza y el poder de Dios en su debilidad. Oremos. Oremos por todos los que formamos esta parroquia, que nuestra presencia aquí sea para dar gloria a Dios y para compartir la fe con los hermanos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por los difuntos de la parroquia, para que celebren en el cielo la fidelidad con que sirvieron a Dios en la tierra. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por la iglesia de Yucatán, para que escuchando la voz del Espíritu se renueve constantemente para ser una iglesia sinodal. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que la palabra que resuena en tu iglesia como fuente de sabiduría y norma de vida nos ayude a comprender y amar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Su Excelencia, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, en representación de todos los laicos que forman nuestra iglesia y de los hombres y mujeres de buena voluntad que viven en Yucatán y que han participado en la Asamblea Diocesana, todos nos escuchamos, corresponsables con el proceso sinodal al que nos ha convocado el Papa Francisco, conscientes de su papel en la transformación constante de nuestra arquidiócesis y como aportación en este proceso de escucha, quieren entregarle estos signos. Un test para la consulta y diálogo que han realizado en la Asamblea y este símbolo del Plan Diocesano de Pastoral para que los resultados de dichos instrumentos sean integrados en el proceso de análisis de la realidad de nuestra arquidiócesis. Muchas gracias, Monseñor. Ante ti, Señor, presentamos hoy, presentamos vino y pan. Ante ti,
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcance la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, que regenerados en el bautismo hoy has confirmado, marcándolos en el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Severo Alcocer Espadas, Efraín Alcocer Arceo, Wilber Pacheco, Raúl Aguiar Gómez, Miguel Ángel Díaz, Raúl Caballero Bojorques, Maura y Margarita Azueta, Antonio Montes Delgado, Aurora Sosa Castañeda. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la siempre Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor. El pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para la bendición final inclinamos la cabeza y a cada invocación contestamos amén. Antes de dar la bendición, pues les recuerdo que aunque la asamblea hoy se clausura, todavía se puede contestar la breve encuesta que pueden encontrar en la página de la arquidiócesis con un QR que ustedes lo tocan, ahí lo pulsan y pueden acceder a las cuestiones y responder. Les vamos a agradecer para que todavía muchos más puedan participar. Seguramente el Padre Justo les va a hablar del miércoles de ceniza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz, que el Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Nos despedimos de la Virgencita, encomendándole a todos los enfermos y a todos los que sufren por la guerra. Oh María Inmaculada, Nuestra Señora de Yucatán, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecien nuestras súplicas que estamos en la prueba.
y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Yucatán, Madre Inmaculada, Ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Ildefonso de Toledo, Ruega por nosotros. Patriarca San José, Ruega por nosotros. Hermanos, den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.